on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. You're so I'm hot, gonna I set gotta your pay. place on I fire. can make it Let's get higher. You're so hot, I gotta pay. I can make it afraid. You're so hot, I gotta pay. I can make it afraid. You're so hot, I gotta pay. I can make it afraid. You're so hot, I gotta pay. I can make it afraid. You're so hot, I gotta pay. I can make it afraid. You're so hot, I gotta pay. I can make it afraid. You're so hot, I gotta pay. I can make it afraid. You're so hot, I gotta pay. I can make it afraid. You're so hot, I gotta pay. I can make it afraid. You're so hot, I gotta pay. I can make it afraid. You're so hot, I gotta pay. I can make it afraid. You're so hot, I gotta pay. I can make it afraid. You're so hot, I gotta pay. I can make it afraid. Put a little bit of shit, put it. I'ma make it burn. 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 Hola mis criaturas de la noche, no olviden darle like a los vídeos y suscríbanse, que me ayudarían mucho. También quiero recordarles, que tanto como el anime y el fanfic no es mío, todos los derechos a sus respectivos dueños. Y nada más que dice, continuemos con el fanfic. Capítulo 34. Familia y vínculos. Tensei miró fijamente a su hermano antes de tomar en silencio todo el aire que pudo. Solo entonces el héroe gritó desde su silla de ruedas. Tenya, estúpido hijo de puta. Lo siento, mamá, dijo Tensei, recordando la presencia de su madre en la habitación del hospital. Disculpas aceptadas. Estaba lo suficientemente enojada con su otro hijo como para dejar pasar esto. En ese momento, toda su familia estaba criticando a Tenya por una sola razón. La familia Ida era una familia de héroes y, como tal, esperaban haber inculcado algunas nociones de lo que significaba ser un héroe en sus hijos, como el honor, el coraje y el deber. La venganza no estaba en el lema de su familia por una buena razón, y esperaban que su hijo aprendiera la lección. Saber que Manuel sobreviviría había aliviado el dolor en la mente del joven estudiante, pero su familia seguía enojada. Debido a su comportamiento imprudente, no estuvo allí cuando comenzó la crisis de Noumu. Dado que había problemas de comunicación, tener un velocista habría ayudado a coordinar a los héroes y evacuar a los civiles. Claro, contra alguien como Moonfish, Ida habría sido inútil. Sin embargo, fue un gran error de su parte y, como resultado, el joven estaba seguro de perder su lugar en el curso de héroes. Como respetaba a la familia Ida, Aizawa se tomó el tiempo de advertirles con anticipación. Luego, como buen maestro, le explicó a Tenya que la sanción podría ser levantada el próximo año si se desempeñaba lo suficientemente bien en el festival deportivo. Sin embargo, primero tenía que entender el impacto de sus acciones y que su comportamiento no era aceptable. A veces, las personas que no eran lo suficientemente flexibles eran las que se rompían más. Como resultado, Tenya fue demolido. Antes, su familia, hermano, madre y padre lo abrazaron violentamente. Lo más importante es que recuerdes mantenerte a salvo y tener siempre un respaldo. Fue su hermano quien se lo dijo, mientras señalaba su silla de ruedas. Los médicos no pudieron restaurarle las piernas, pero el héroe no iba a dejar que eso lo detuviera. Todavía tenía la cabeza fría y cuando despertó, Tensei había sido uno de los primeros en tener dudas sobre que Stein lo internara en el hospital. Entonces, mientras abrazaba a su hermano, casi rompiéndole las costillas en el proceso, Tensei pensó en pedirle a Crawler que reactivara su antigua red. Algo extraño estaba sucediendo y estaría condenado si no llegaba al fondo del asunto. Tenya, por otro lado, también estaba pensando en toda la situación, y en cómo se había salvado de Stein solo gracias a la llegada de Izuku. La historia sobre cómo Izuku realmente ganó tiempo o se aseguró de nunca pelear solo realmente se quedó en su mente, explicando por qué tuvo éxito donde Tenya fracasó. Una idea nació en la mente de Ida, que no era para nada una idea mezquina debido a la broma de él y Thor con su jugo de naranja. Además, técnicamente era una buena manera de elogiar las habilidades de liderazgo de su camarada al convertirlo en el próximo vicerrepresentante de la clase, ¿no?
Tenya agradeció el abrazo por ahora. Sin embargo, se preguntó, ¿quién sería el indicado para ocupar su lugar en el 1A? También se preguntó si eso significaba que podía cambiar sus lecciones con el Dr. Seijin con otra persona. Después de todo, fue ella quien le dijo que la venganza era una buena terapia. Aizawa observó el grupo de candidatos para el curso de R. Algunos de ellos eran interesantes, pero todos tenían sus defectos. Minoru Mineta estuvo cerca de conseguir la calificación durante el examen de ingreso, era extremadamente inteligente y casi logró vencer a Izuku durante el festival deportivo. Hubo algunos rumores de acoso y conducta inapropiada, pero aparentemente, Minik le había enseñado al chico algunas lecciones sobre el respeto a las mujeres. Sí, su amiga tenía toda la personalidad sexy, pero era una personalidad. Dios mío, ella nunca tocaría a un estudiante. Sin embargo, era muy estricta con lo que era apropiado o no en su clase. Desde que tuvo una reunión con ella, era un estudiante destacado de educación general. Otro estudiante que había captado el interés de Aizawa era un estudiante del programa de hogares de acogida. Se escapó de su familia y fue salvado por Endeavor. Sí, incluso Eraserhead podía ver la ironía, durante su incursión en el CRC. Yoshihiro Maki. Su don fue una vez más la prueba de que la entrada al examen no era perfecta. Le dio una fuerza proporcional a lo moralmente justificado que se sentía contra un enemigo. Contra los robots para un examen, no era realmente fuerte y tampoco era fuerte contra sus compañeros de clase. Sin embargo, con el entrenamiento adecuado y con Izuku y Katsuki siendo muy buenos haciendo que la gente se enoje con ellos, el joven podría brillar en el programa. Además, también tenía que luchar contra el estigma del villano y a la clase literalmente no le importaría que fuera el hijo de un criminal, o al menos alguien etiquetado como tal. Izuku era el hijastro de Compres, Katsuki era el hijo de una de las enfermeras de medianoche, estaba bastante seguro de que la madre de Mina era una fugitiva de cierto laboratorio que no tenía ningún vínculo con la historia de fondo de Netsu, Koda era el sobrino de un luchador de la naturaleza terrorista amazónico, Yuga era francés, y estaba el complicado caso de Shouto. Aizawa lo pensó un poco y se decidió por Yoshihiro Maki. Si no lo añadía al curso de héroes, al chico le costaría mucho convertirse en un héroe como él quería. Mientras tanto, Mineta aún no estaba listo, pero si le daban un poco de entrenamiento extra, estaba seguro de que aparecería una vacante en 1B. Tanto él como Vlad a menudo incorporaban uno o dos estudiantes adicionales a medida que avanzaban los años. Además, la vena sádica de Aizawa pensó en cómo la clase de Vlad podría planear cosas locas contra su clase con dos mentes como las de Monoma y Mineta. Con una sonrisa en su rostro, Aizawa agregó al joven justicia a su lista de estudiantes. Cuando Ida llegó a la casa de su nuevo terapeuta, se encontró con dos personas, una que esperaba y otra que no, Shinso y Endeavor. Técnicamente, estaba en la dirección del primero, por lo que ver a su futuro ex compañero de clase era algo que se esperaba. Endeavor, mucho menos, especialmente porque el hombre parecía bastante deprimido, pero también con un gran peso quitado de sus hombros. El héroe mayor miró al joven y le dio una pequeña sonrisa. Según Shouto, su padre fue dado de alta del hospital recientemente después de muchas negociaciones. Hola, jovencito. He oído hablar de ti. No te preocupes, estoy seguro de que con el entrenamiento adecuado, pronto recuperarás tu puesto. Si Crawler no tiene tiempo para hacerlo, siempre puedes intentar preguntarme. Endeavor era radicalmente diferente a su entrevista de hace unos meses. Había desaparecido el hombre brusco que no tenía tiempo para los medios, ahora, simplemente volaba, o con cara severa. Ahora, era un hombre que parecía un poco compasivo y, de alguna manera, triste. Gracias por la oferta, señor, pero Crawler servirá, respondió Ida rápidamente, mientras el héroe se alejaba sin decir una palabra más. ¿Qué clase de hombre podría humillar a alguien como Endeavor? Según Hirou, cuyos padres son amigos de Shinso, era adorable, aunque tocaba demasiado el ukelele. Ida no esperaba ver a un hombre que era básicamente lo opuesto a su compañero de clase. Mientras que Itoshi era alto y no muy grande, su padre era como una pequeña bola de alegría. Sin embargo, tenían el mismo color de pelo, a pesar de que el pelo del hombre era totalmente opuesto al de su hijo. Ah, mi nuevo y joven paciente. Por favor, entra, hija mía. Tenemos mucho de qué hablar. Siéntate, por favor. ¿Quieres beber o comer algo? No le diría que no a un té, señor. Por favor, no me llame señor, llámame Gomesu. El hombre corpulento, con su pequeño bigote y su voz cantora, le resultaba de alguna manera muy familiar, pero Ida no podía decir de dónde. Morticia, ¿puedes traer algo de té para nuestro visitante? Por supuesto, cariño. La voz era de terciopelo puro y parecía ronronear desde el otro lado de la habitación. Allí estaba una mujer hermosa, alta y delgada, y al escuchar su voz, el estudiante rígido de repente se sintió relajado. Les presento a mi deliciosa esposa, Morticia. Ambos tenemos una peculiaridad relacionada con nuestra voz y obtuvimos una licencia para usarla con fines terapéuticos. Ella, para relajar a nuestros clientes. Yo, para ayudarlos a aceptar cómo se sienten realmente. Es muy útil y ayuda a nuestros clientes a descubrir cosas que no sabían sobre sí mismos. Ida asintió pacíficamente mientras se sentaba en el sofá y tomaba la taza de té que la alta y hermosa mujer le dio. ¿Cómo lograron producir una adolescente tan melancólica? Bueno, nuestro hijo está pasando por lo que llamamos una fase rebelde, respondió el hombre a la pregunta de Ida, quien se dio cuenta de que debía haberlo dicho en voz alta.
Como resultado, decidió fastidiar al mundo y a la gente que llamaba a Suro un villano e incapaz de ser un héroe. Y ese no es un mal motivo para ser un héroe, ¿verdad? Ida tenía curiosidad, ya que una de las razones por las que estaba allí era porque le dijeron que sus acciones estaban motivadas por las razones equivocadas. En efecto. Porque el rencor no hace daño a nadie y puede ser una motivación poderosa para mejorar, aunque él podría hacer más por su forma física. Esta vez, fue Morticia quien habló, con su voz tranquilizadora, mientras sostenía la mano de su marido. Ahora, comencemos nuestra sesión, jovencito. Tenemos mucho que discutir. Así que, Kumbaya. El primer pensamiento de Ida fue, oh Dios, Hirou tenía razón. Canta Kumbaya. Su segundo sentimiento fue darse cuenta de que ahora estaba derramando todos sus sentimientos de incompetencia y cómo se sentía al tomar el manto de su hermano mayor cuando no estaba listo. Esta iba a ser una sesión larga. Bomberman ha entrado al chat. Bomberman, buen trabajo Izuku. Joker, siempre es un placer. ¿Le gustó? Bomberman, le encantó. Una experiencia auténtica en su máxima expresión. Por eso he decidido agradecerte de la misma manera. Bomberman ha enviado un archivo. Joker, yes. Bomberman, 2 lugares para jugar al acertar, para Toru y para ti. Disfruta de un poco de lucha para animarte. Joker, no tenemos la misma erección de batalla que tú, Kacchan. Bomberman, tengo una foto de Toru empapada en sangre sonriéndote mientras estás totalmente enamorado de ella, lo que demuestra lo contrario. Joker, necesito esa foto. Y no le enviaré a tu mamá la foto de ti y Yui sonrojándose como tomates. Bomberman, trato hecho. Bomberman, por cierto, no puedo esperar a la boda de tu madre. Izuku Sako suena bien. Joker, maldito estado de ánimo. Chisaki odiaba interrumpir su trabajo, su cura para los quirks y finalmente tener a los verdaderos sindicatos del crimen organizado como los Yakuza regresando a la gloria. Sin embargo, incluso si no tenía la misma pasión por los quirks que su mentor, aún respetaba al hombre. Ambos tomaron caminos diferentes, pero ambos reconocieron el genio del otro, lo suficiente para que Overhaul aceptara su invitación para una pequeña reunión privada. La presencia de Emilia fue una ventaja. No, él no estaba para nada enamorado de ella durante su estancia en la universidad. Incluso si su falta de Kirk la convertía en la única persona a la que toleraba tocar fuera del uso de su Kirk. Entonces, cuando Overhaul se reunió con su mentor y amigo en una casa discreta, todavía criminal / se creía que estaba muerta, el líder de la Yakuza se sorprendió al verlos todavía trabajando. Sí, todavía tan motivados por el trabajo como siempre. Chisaki tuvo que toser varias veces para lograr que levantaran la nariz de la pantalla de la computadora. ¿Chisaki? Chisaki. La rubia europea se puso de pie y su apariencia impactó al criminal, enfureciéndolo. Emilia. ¿Por qué te falta un brazo? Garaki sonrió al ver a Chisaki quitarse el guante y tocar suavemente el muñón del brazo de Emilia, reconstruyéndolo rápidamente como si no fuera nada. Después de todo, Garaki nunca le contó a All for One sobre Chisaki a propósito por una buena razón. Un intento fallido de matarme por parte de la HPSC. Afortunadamente, Garaki-sensei me salvó, dijo Emilia con una enorme sonrisa, antes de besar al joven Yakuza en la mejilla. Él agradeció a los dioses por todavía tener su máscara para ocultar su vergonzoso rubor. No, definitivamente ya no estaba enamorado de esa europea sin peculiaridades. Y yo haría lo mismo por cualquiera de mis lindos discípulos. Lo cual era cierto, incluso para Chisaki y sus radicales diferencias ideológicas. El chico seguía siendo un genio en el campo de los factores peculiares e incluso si quería erradicarlos, Garaki tenía que admitir que el hombre era ambicioso. No me has llamado solo para curarme rápidamente, ¿verdad? Quiso estar seguro, ya que no le gustaba que lo utilizaran como una simple herramienta. Puedo concederte una hora antes de tener que volver a casa. Emilia y Garaki sonrieron antes de mostrarle la pantalla de su ordenador. Chisaki se sentó y empezó a leer el documento. Luego empezó a leer el informe del experimento, el vídeo del experimento, varios análisis. Cuando Chisaki terminó de leerlo todo a toda velocidad, supo que debería haber estado en casa hacía 4 horas. Rápidamente llamó a Chronostasis y le dijo que todo estaba bien. Más que bien. Luego miró a los otros dos y habló con entusiasmo en su voz. ¿Es lo que pienso que es? Frente a él había una estructura de ADNI, dentro de un alelo, datos adjuntos a ella, junto con diferentes porcentajes. Emilia casi chilló mientras tomaba café. Podemos agradecer la clonación del Dr. Garaki, su vínculo con algún especialista en peculiaridades y mi vínculo con proveedores humanos. Sabes que en este momento te podrían juzgar por crímenes contra la humanidad, ¿verdad? Los tres se miraron entre sí, antes de reírse frenéticamente. Emilia, con su nuevo brazo, le dio una palmada en la espalda. Muy bien, Chisaki. Muy bien. Como si alguno de nosotros estuviera limpio. Diablos, estoy seguro de que torturas gatitos o algo así en tu sótano. Oye. Yo no torturo gatitos. Tengo un estándar. En mi sótano solo se admiten niños. Sus compañeros lo miraron de forma extraña antes de sonreír. Todos hacían cosas así después de todo. Chisaki luego examinó los datos con más detenimiento. Para ser honestos, el resultado de su experimento podría aplicarse a su propio proyecto.
De hecho, lo lograron, logrando extraer completamente un factor de peculiaridad artificialmente, y logrando reimplantarlo, aunque obviamente chocaba con la peculiaridad del anfitrión. Aún necesitaba mucho trabajo para ser completamente viable. Entonces, queríamos tu consejo, ya que hiciste tu tesis sobre la posibilidad de extraer quirks artificialmente o destruirlos. Supongo que la idea de Trigger era un callejón sin salida. Overall había teorizado una vez que con su don, podría ser capaz de destruir o crear dones en un individuo. Sin embargo, el nanocontrol necesario para eso era muy superior a lo que él podía hacer, y hasta ahora nadie había descubierto antes qué parte del ADN manejaba los dones ni cómo funcionaba. Sin mencionar la falta de sujetos humanos y la moralidad hicieron que la investigación fuera extremadamente lenta. Afortunadamente, los tres en la sala no tenían reparos en torturar humanos, y su moralidad había desaparecido desde hacía mucho tiempo. Sí. Sí, lo fue. Sin embargo, Chisaki consideró por un momento la idea de guardarse su investigación para sí mismo. Sin embargo, eran Garaki y Emilia, dos genios, quienes tenían las instalaciones que necesitaba. Los dos ya lo miraban con gran interés y Overall suspiró. Me reservo mi fuente de información. Compartimos los resultados. Y ustedes no detienen mi investigación. Emilia asintió con felicidad, mientras Garaki sonreía como un tiburón. ¿Encontraste algo interesante, no? Chisaki se llevó una memoria USP con su presentación de ventas. Después de todo, seguía siendo miembro de la Yakuza y un hombre de negocios. La negociación era una habilidad importante. He logrado crear una bala que puede suprimir temporalmente las peculiaridades. También tengo datos que sugieren que podría crear una versión mejorada, con la financiación y la instalación adecuadas. Los cerebros de ambos científicos se detuvieron por un segundo, antes de que ambos gritaran de sorpresa. ¿Qué? Sabían que Chisaki era inteligente. Después de todo, había sido la mejor estudiante de su clase. Sin embargo, este nivel de inteligencia era casi el de Garaki. Los supresores de peculiaridades no eran exactamente nuevos, pero estaban llenos de efectos secundarios o necesitaban una gran infraestructura. Incluso las esposas supresoras tenían un uso limitado. Funcionaban una vez. Y después de eso, era necesario encerrar a los individuos dentro del tártaro, que tenía su propia fuerza de campo única en su tipo que suprimía a las peculiaridades en su interior. Todo el panóptico con guardias armados con poderosos rifles de asalto hacía que cualquier escape fuera prácticamente imposible. Entonces, balas que podrían, incluso temporalmente, suprimir los quirks. Eso ya era un cambio fundamental para el mundo del crimen. Crear una bala que pudiera borrar permanentemente un quirk. Eso fue un punto de inflexión, excepto si el proyecto de Garaki y Emilia funcionaba, pero ayudar a Chisaki con sus ideas, con sus teorías, les permitiría avanzar mucho en su propia investigación. Los tres científicos se rieron locamente mientras comenzaban a discutir su futura colaboración juntos. Mientras tanto, Tohru se sentía bastante relajada, y tenía buenas razones para estarlo. Primero, gracias a la pasantía, no tenían tareas. En segundo lugar, como salvó a su novio, Inko le agradeció efusivamente entre lágrimas y le declaró que era su nuera. En tercer lugar y más importante, sus músculos estaban adoloridos gracias al entrenamiento infernal de Midnight, y como resultado, Izuku se ofreció a darle un masaje. Y vaya, su Izukun tenía otro punto bueno, tenía dedos mágicos. Podía sentir sus poderosos pero suaves dedos frotando su piel mientras estaba acostada en la cama. Parecía entender instintivamente dónde masajearla para hacerla ronronear. También tenía plena fe en que él no haría nada indecoroso. Después de todo, era Izuku, el mismo adolescente que pensaba que debía estudiar durante una cita de estudio. Además, su invisibilidad también tenía el punto positivo de que no tenía que usar su blusa y él no vería nada que no se suponía que viera. Mientras tanto, Izuku seguía sonrojado, ya que técnicamente hablando, Tohru estaba acostada debajo de él, pero escuchar sus pequeños ruidos de placer lo hacían cada vez más feliz, especialmente porque podía sentir su cuerpo derretirse en sus manos. Quizás ahora era un buen momento para preguntar. Tohru, ¿puedo preguntarte algo? ¿HMMM? Su novia estaba en completo éxtasis mientras él golpeaba suavemente sus puntos de tensión, ayudando a que sus músculos se relajaran. La semana que viene es la boda de mis padres y me gustaría saber si podrías venir como mi pareja. Izuku dejó caer su bomba sobre ella sin previo aviso, sobre un Tohru débil. La pobre chica se sobresaltó tanto que se levantó de un salto, provocando que Izuku cayera de espaldas. Tohru. Sé que es un aviso con muy poca antelación, pero nada, Izuku. No puedo esperar a verlos a ambos casados. Dios mío. ¿Qué te pondrás? Bueno, la mamá de Katsuki me está haciendo un traje Y. ¿Crees que puedo pedirle que haga algo por mí? Para que podamos. Segu-tensei miró fijamente a su hermano antes de tomar en silencio todo el aire que pudo. Solo entonces el héroe gritó desde su silla de ruedas. Tenya, estúpido hijo de puta. Lo siento, mamá, dijo Tensei, recordando la presencia de su madre en la habitación del hospital. Disculpas aceptadas. Estaba lo suficientemente enojada con su otro hijo como para dejar pasar esto. En ese momento, toda su familia estaba criticando a Tenya por una sola razón. La familia Ida era una familia de héroes y, como tal, esperaban haber inculcado algunas nociones de lo que significaba ser un héroe en sus hijos, como el honor, el coraje y el deber.
La venganza no estaba en el lema de su familia por una buena razón y esperaban que su hijo aprendiera la lección. Saber que Manuel sobreviviría había aliviado el dolor en la mente del joven estudiante, pero su familia seguía enojada. Debido a su comportamiento imprudente, no estuvo allí cuando comenzó la crisis de Nomu. Dado que había problemas de comunicación, tener un velocista habría ayudado a coordinar a los héroes y evacuar a los civiles. Claro, contra alguien como Moonfish, Ida habría sido inútil. Sin embargo, fue un gran error de su parte y, como resultado, el joven estaba seguro de perder su lugar en el curso de héroes. Como respetaba a la familia Ida, Aizawa se tomó el tiempo de advertirles con anticipación. Luego, como buen maestro, le explicó a Tenya que la sanción podría ser levantada el próximo año si se desempeñaba lo suficientemente bien en el festival deportivo. Sin embargo, primero tenía que entender el impacto de sus acciones y que su comportamiento no era aceptable. A veces, las personas que no eran lo suficientemente flexibles eran las que se rompían más. Como resultado, Tenya fue demolido. Antes, su familia, hermano, madre y padre lo abrazaron violentamente. Lo más importante es que recuerdes mantenerte a salvo y tener siempre un respaldo. Fue su hermano quien se lo dijo, mientras señalaba su silla de ruedas. Los médicos no pudieron restaurarle las piernas, pero el héroe no iba a dejar que eso lo detuviera. Todavía tenía la cabeza fría y cuando despertó, Tensei había sido uno de los primeros en tener dudas sobre que Stein lo internara en el hospital. Entonces, mientras abrazaba a su hermano, casi rompiéndole las costillas en el proceso, Tensei pensó en pedirle a Crawler que reactivara su antigua red. Algo extraño estaba sucediendo y estaría condenado si no llegaba al fondo del asunto. Tenya, por otro lado, también estaba pensando en toda la situación, y en cómo se había salvado de Stein solo gracias a la llegada de Izuku. La historia sobre cómo Izuku realmente ganó tiempo o se aseguró de nunca pelear solo realmente se quedó en su mente, explicando por qué tuvo éxito donde Tenya fracasó. Una idea nació en la mente de Ida, que no era para nada una idea mezquina debido a la broma de él y Thor con su jugo de naranja. Además, técnicamente era una buena manera de elogiar las habilidades de liderazgo de su camarada al convertirlo en el próximo vicerrepresentante de la clase, ¿no? Tenya agradeció el abrazo por ahora. Sin embargo, se preguntó, ¿quién sería el indicado para ocupar su lugar en el 1A? También se preguntó si eso significaba que podía cambiar sus lecciones con el Dr. Seijin con otra persona. Después de todo, fue ella quien le dijo que la venganza era una buena terapia. Aizawa observó el grupo de candidatos para el curso de R. Algunos de ellos eran interesantes, pero todos tenían sus defectos. Minoru Mineta estuvo cerca de conseguir la calificación durante el examen de ingreso, era extremadamente inteligente y casi logró vencer a Izuku durante el festival deportivo. Hubo algunos rumores de acoso y conducta inapropiada, pero aparentemente, Minik le había enseñado al chico algunas lecciones sobre el respeto a las mujeres. Sí, su amiga tenía toda la personalidad sexy, pero era una personalidad. Dios mío, ella nunca tocaría a un estudiante. Sin embargo, era muy estricta con lo que era apropiado o no en su clase. Desde que tuvo una reunión con ella, era un estudiante destacado de educación general. Otro estudiante que había captado el interés de Aizawa era un estudiante del programa de hogares de acogida. Se escapó de su familia y fue salvado por Endeavor. Sí, incluso Eraserhead podía ver la ironía, durante su incursión en el CRC. Yoshihiro Maki. Su don fue una vez más la prueba de que la entrada al examen no era perfecta. Le dio una fuerza proporcional a lo moralmente justificado que se sentía contra un enemigo. Contra los robots para un examen, no era realmente fuerte y tampoco era fuerte contra sus compañeros de clase. Sin embargo, con el entrenamiento adecuado y con Izuku y Katsuki siendo muy buenos haciendo que la gente se enoje con ellos, el joven podría brillar en el programa. Además, también tenía que luchar contra el estigma del villano y a la clase literalmente no le importaría que fuera el hijo de un criminal, o al menos alguien etiquetado como tal. Izuku era el hijastro de Compres, Katsuki era el hijo de una de las enfermeras de medianoche, estaba bastante seguro de que la madre de Mina era una fugitiva de cierto laboratorio que no tenía ningún vínculo con la historia de fondo de Netsu, Koda era el sobrino de un luchador de la naturaleza terrorista amazónico, Yuga era francés, y estaba el complicado caso de Shouto. Aizawa lo pensó un poco y se decidió por Yoshihiro Maki. Si no lo añadía al curso de héroes, al chico le costaría mucho convertirse en un héroe como él quería. Mientras tanto, Mineta aún no estaba listo, pero si le daban un poco de entrenamiento extra, estaba seguro de que aparecería una vacante en 1B. Tanto él como Vlad a menudo incorporaban uno o dos estudiantes adicionales a medida que avanzaban los años. Además, la vena sádica de Aizawa pensó en cómo la clase de Vlad podría planear cosas locas contra su clase con dos mentes como las de Monoma y Mineta. Con una sonrisa en su rostro, Aizawa agregó al joven Justicia a su lista de estudiantes. Cuando Ida llegó a la casa de su nuevo terapeuta, se encontró con dos personas, una que esperaba y otra que no, Shinso y Endeavor. Técnicamente, estaba en la dirección del primero, por lo que ver a su futuro ex compañero de clase era algo que se esperaba. Endeavor, mucho menos, especialmente porque el hombre parecía bastante deprimido, pero también con un gran peso quitado de sus hombros. El héroe mayor miró al joven y le dio una pequeña sonrisa. Según Shouto, su padre fue dado de alta del hospital recientemente después de muchas negociaciones. Hola, jovencito. He oído hablar de ti.
No te preocupes, estoy seguro de que con el entrenamiento adecuado, pronto recuperarás tu puesto. Si Crawler no tiene tiempo para hacerlo, siempre puedes intentar preguntarme. Endeavor era radicalmente diferente a su entrevista de hace unos meses. Había desaparecido el hombre brusco que no tenía tiempo para los medios, ahora, simplemente volaba, o con cara severa. Ahora, era un hombre que parecía un poco compasivo y, de alguna manera, triste. Gracias por la oferta, señor, pero Crawler servirá, respondió Ida rápidamente, mientras el héroe se alejaba sin decir una palabra más. ¿Qué clase de hombre podría humillar a alguien como Endeavor? Según Hirou, cuyos padres son amigos de Shinzo, era adorable, aunque tocaba demasiado el ukelele. Ida no esperaba ver a un hombre que era básicamente lo opuesto a su compañero de clase. Mientras que Hitoshi era alto y no muy grande, su padre era como una pequeña bola de alegría. Sin embargo, tenían el mismo color de pelo, a pesar de que el pelo del hombre era totalmente opuesto al de su hijo. Ah, mi nuevo y joven paciente. Por favor, entra, hija mía. Tenemos mucho de qué hablar. Siéntate, por favor. ¿Quieres beber o comer algo? No le diría que no a un té, señor. Por favor, no me llame señor, llámame Gomesu. El hombre corpulento, con su pequeño bigote y su voz cantora, le resultaba de alguna manera muy familiar, pero Ida no podía decirle de dónde. Morticia, ¿puedes traer algo de té para nuestro visitante? Por supuesto, cariño. La voz era de terciopelo puro y parecía ronronear desde el otro lado de la habitación. Allí estaba una mujer hermosa, alta y delgada. Y al escuchar su voz, el estudiante rígido de repente se sintió relajado. Les presento a mi deliciosa esposa, Morticia. Ambos tenemos una peculiaridad relacionada con nuestra voz y obtuvimos una licencia para usarla con fines terapéuticos. Ella, para relajar a nuestros clientes. Yo, para ayudarlos a aceptar cómo se sienten realmente. Es muy útil y ayuda a nuestros clientes a descubrir cosas que no sabían sobre sí mismos. Ida asintió pacíficamente mientras se sentaba en el sofá y tomaba la taza de té que la alta y hermosa mujer le dio. ¿Cómo lograron producir una adolescente tan melancólica? Bueno, nuestro hijo está pasando por lo que llamamos una fase rebelde, respondió el hombre a la pregunta de Ida, quien se dio cuenta de que debía haberlo dicho en voz alta. Como resultado, decidió fastidiar al mundo y a la gente que llamaba a su don villano e incapaz de ser un héroe. Y ese no es un mal motivo para ser un héroe, ¿verdad? Ida tenía curiosidad, ya que una de las razones por las que estaba allí era porque le dijeron que sus acciones estaban motivadas por las razones equivocadas. En efecto. Porque el rencor no hace daño a nadie y puede ser una motivación poderosa para mejorar, aunque él podría hacer más por su forma física. Esta vez, fue Morticia quien habló, con su voz tranquilizadora, mientras sostenía la mano de su marido. Ahora, comencemos nuestra sesión, jovencito. Tenemos mucho que discutir. Así que, Kumbaya. El primer pensamiento de Ida fue, oh Dios, Hirou tenía razón. Canta Kumbaya. Su segundo sentimiento fue darse cuenta de que ahora estaba derramando todos sus sentimientos de incompetencia y cómo se sentía al tomar el manto de su hermano mayor cuando no estaba listo. Esta iba a ser una sesión larga. Bomberman ha entrado al chat. Bomberman, buen trabajo Izuku. Joker, siempre es un placer. ¿Le gustó? Bomberman, le encantó. Una experiencia auténtica en su máxima expresión. Por eso he decidido agradecerte de la misma manera. Bomberman ha enviado un archivo. Joker, y es. Bomberman, 2 lugares para jugar a laser tag, para Toru y para ti. Disfruta de un poco de lucha para animarte. Joker, no tenemos la misma erección de batalla que tú, Kacchan. Bomberman, tengo una foto de Toru empapada en sangre sonriéndote mientras estás totalmente enamorado de ella, lo que demuestra lo contrario. Joker, necesito esa foto. Y no le enviaré a tu mamá la foto de ti y Yui sonrojándose como tomates. Bomberman, trato hecho. Bomberman, por cierto, no puedo esperar a la boda de tu madre. Izuku Sako suena bien. Joker, maldito estado de ánimo. Chisaki odiaba interrumpir su trabajo, su cura para los quirks y finalmente tener a los verdaderos sindicatos del crimen organizado como los Yakuza regresando a la gloria. Sin embargo, incluso si no tenía la misma pasión por los quirks que su mentor, aún respetaba al hombre. Ambos tomaron caminos diferentes, pero ambos reconocieron el genio del otro, lo suficiente para que Overhaul aceptara su invitación para una pequeña reunión privada. La presencia de Emilia fue una ventaja. No, él no estaba para nada enamorado de ella durante su estancia en la universidad. Incluso si su falta de quirk la convertía en la única persona a la que toleraba tocar fuera del uso de su quirk. Entonces, cuando Overhaul se reunió con su mentor y amigo en una casa discreta, todavía criminal / se creía que estaba muerta, el líder de la Yakuza se sorprendió al verlos todavía trabajando. Sí, todavía tan motivados por el trabajo como siempre. Chisaki tuvo que toser varias veces para lograr que levantaran la nariz de la pantalla de la computadora. ¿Chisaki? Chisaki. La rubia europea se puso de pie y su apariencia impactó al criminal, enfureciéndolo. Emilia. ¿Por qué te falta un brazo? Garaki sonrió al ver a Chisaki quitarse el guante y tocar suavemente el muñón del brazo de Emilia, reconstruyéndolo rápidamente como si no fuera nada. Después de todo, Garaki nunca le contó a All for One sobre Chisaki a propósito por una buena razón. Un intento fallido de matarme por parte de la HPSC.
Afortunadamente, Garaki-sensei me salvó, dijo Emilia con una enorme sonrisa, antes de besar al joven yakuza en la mejilla. Él agradeció a los dioses por todavía tener su máscara para ocultar su vergonzoso rubor. No, definitivamente ya no estaba enamorado de esa europea sin peculiaridades. Y yo haría lo mismo por cualquiera de mis lindos discípulos. Lo cual era cierto, incluso para Chisaki y sus radicales diferencias ideológicas. El chico seguía siendo un genio en el campo de los factores peculiares e incluso si quería erradicarlos, Garaki tenía que admitir que el hombre era ambicioso. No me has llamado solo para curarme rápidamente, ¿verdad? Quiso estar seguro, ya que no le gustaba que lo utilizaran como una simple herramienta. Puedo concederte una hora antes de tener que volver a casa. Emilia y Garaki sonrieron antes de mostrarle la pantalla de su ordenador. Chisaki se sentó y empezó a leer el documento. Luego empezó a leer el informe del experimento, el vídeo del experimento, varios análisis. Cuando Chisaki terminó de leerlo todo a toda velocidad, supo que debería haber estado en casa hacía 4 horas. Rápidamente llamó a Chronostasis y le dijo que todo estaba bien. Más que bien. Luego miró a los otros dos y habló con entusiasmo en su voz. ¿Es lo que pienso que es? Frente a él había una estructura de ADNI, dentro de un alelo, datos adjuntos a ella, junto con diferentes porcentajes. Emilia casi chilló mientras tomaba café. Podemos agradecer la clonación del Dr. Garaki, su vínculo con algún especialista en peculiaridades y mi vínculo con proveedores humanos. Sabes que en este momento te podrían juzgar por crímenes contra la humanidad, ¿verdad? Los tres se miraron entre sí, antes de reírse frenéticamente. Emilia, con su nuevo brazo, le dio una palmada en la espalda. Muy bien, Chisaki. Muy bien. Como si alguno de nosotros estuviera limpio. Diablos, estoy seguro de que torturas gatitos o algo así en tu sótano. Oye. Yo no torturo gatitos. Tengo un estándar. En mi sótano solo se admiten niños. Sus compañeros lo miraron de forma extraña antes de sonreír. Todos hacían cosas así después de todo. Chisaki luego examinó los datos con más detenimiento. Para ser honestos, el resultado de su experimento podría aplicarse a su propio proyecto. De hecho, lo lograron, logrando extraer completamente un factor de peculiaridad artificialmente, y logrando reimplantarlo, aunque obviamente chocaba con la peculiaridad del anfitrión. Aún necesitaba mucho trabajo para ser completamente viable. Entonces, queríamos tu consejo, ya que hiciste tu tesis sobre la posibilidad de extraer quirks artificialmente o destruirlos. Supongo que la idea de Trigger era un callejón sin salida. Overall había teorizado una vez que con su don, podría ser capaz de destruir o crear dones en un individuo. Sin embargo, el nanocontrol necesario para eso era muy superior a lo que él podía hacer, y hasta ahora nadie había descubierto antes qué parte del ADN manejaba los dones ni cómo funcionaba. Sin mencionar la falta de sujetos humanos y la moralidad hicieron que la investigación fuera extremadamente lenta. Afortunadamente, los tres en la sala no tenían reparos en torturar humanos, y su moralidad había desaparecido desde hacía mucho tiempo. Sí. Sí, lo fue. Sin embargo, Chisaki consideró por un momento la idea de guardarse su investigación para sí mismo. Sin embargo, eran Garaki y Emilia, dos genios, quienes tenían las instalaciones que necesitaba. Los dos ya lo miraban con gran interés y Overall suspiró. Me reservo mi fuente de información. Compartimos los resultados. Y ustedes no detienen mi investigación. Emilia asintió con felicidad, mientras Garaki sonreía como un tiburón. ¿Encontraste algo interesante, no? Chisaki se llevó una memoria USD con su presentación de ventas. Después de todo, seguía siendo miembro de la Yakuza y un hombre de negocios. La negociación era una habilidad importante. He logrado crear una bala que puede suprimir temporalmente las peculiaridades. También tengo datos que sugieren que podría crear una versión mejorada, con la financiación y la instalación adecuadas. Los cerebros de ambos científicos se detuvieron por un segundo, antes de que ambos gritaran de sorpresa. ¿Qué? Sabían que Chisaki era inteligente. Después de todo, había sido la mejor estudiante de su clase. Sin embargo, este nivel de inteligencia era casi el de Garaki. Los supresores de peculiaridades no eran exactamente nuevos, pero estaban llenos de efectos secundarios o necesitaban una gran infraestructura. Incluso las esposas supresoras tenían un uso limitado. Funcionaban una vez. Y después de eso, era necesario encerrar a los individuos dentro del tártaro, que tenía su propia fuerza de campo única en su tipo que suprimía a las peculiaridades en su interior. Todo el panóptico con guardias armados con poderosos rifles de asalto hacía que cualquier escape fuera prácticamente imposible. Entonces, balas que podrían, incluso temporalmente, suprimir los quirks. Eso ya era un cambio fundamental para el mundo del crimen. Crear una bala que pudiera borrar permanentemente un quirk. Eso fue un punto de inflexión, excepto si el proyecto de Garaki y Emilia funcionaba, pero ayudar a Chisaki con sus ideas, con sus teorías, les permitiría avanzar mucho en su propia investigación. Los tres científicos se rieron locamente mientras comenzaban a discutir su futura colaboración juntos. Mientras tanto, Tohru se sentía bastante relajada, y tenía buenas razones para estarlo. Primero, gracias a la pasantía, no tenían tareas. En segundo lugar, como salvó a su novio, Inko le agradeció efusivamente entre lágrimas y le declaró que era su nuera.
En tercer lugar y más importante, sus músculos estaban adoloridos gracias al entrenamiento infernal de Midnight, y como resultado, Izuku se ofreció a darle un masaje. Y vaya, su Izukun tenía otro punto bueno, tenía dedos mágicos. Podía sentir sus poderosos pero suaves dedos frotando su piel mientras estaba acostada en la cama. Parecía entender instintivamente dónde masajearla para hacerla ronronear. También tenía plena fe en que él no haría nada indecoroso. Después de todo, era Izuku, el mismo adolescente que pensaba que debía estudiar durante una cita de estudio. Además, su invisibilidad también tenía el punto positivo de que no tenía que usar su blusa y él no vería nada que no se suponía que viera. Mientras tanto, Izuku seguía sonrojado, ya que técnicamente hablando, Tohru estaba acostada debajo de él, pero escuchar sus pequeños ruidos de placer lo hacían cada vez más feliz, especialmente porque podía sentir su cuerpo derretirse en sus manos. Quizás ahora era un buen momento para preguntar. Tohru, ¿puedo preguntarte algo? ¿HMMM? Su novia estaba en completo éxtasis mientras él golpeaba suavemente sus puntos de tensión, ayudando a que sus músculos se relajaran. La semana que viene es la boda de mis padres y me gustaría saber si podrías venir como mi pareja. Izuku dejó caer su bomba sobre ella sin previo aviso, sobre un Tohru débil. La pobre chica se sobresaltó tanto que se levantó de un salto, provocando que Izuku cayera de espaldas. Tohru. Sé que es un aviso con muy poca antelación, pero nada, Izuku. No puedo esperar a verlos a ambos casados. Dios mío. ¿Qué te pondrás? Bueno, la mamá de Katsuki me está haciendo un traje Y. ¿Crees que puedo pedirle que haga algo por mí? ¿Para que podamos seguir un tema? Izuku sonrió al oír la emoción en su voz y asintió. Conocía a Mitsuki y, según Katsuki, a ella le encantaban este tipo de cosas. Si tenía razón, había trabajado en el vestido y el traje de novia de Inko y Atsuhiro durante meses. No pudo decir nada más, ya que Tohru, feliz, lo atacó y lo inmovilizó. El joven también estaba muy feliz, conociendo las alegrías de una relación sin tener que sufrir toda la rutina de le gusto o no. De todos los mangas. Gracias, Katsuki. Mientras agradecía en silencio a Katsuki, Izuku se encontró con que sus pensamientos divagaban. ¿Qué tenía planeado Yui para el final de su cita? Porque, según Mitsuki, su hijo no estaría en casa esa noche. ¿Estás seguro de que vamos al lugar correcto? Katsuki era conocido por muchas cosas, y la paciencia era una de ellas. O más bien, la falta de paciencia. Según la persona que me dio la localización, sí. Yui, afortunadamente, era una de las pocas personas que podía decirle que esperara. Katsuki se quejó mientras continuaban aventurándose hacia el Distrito Rojo. Todas las grandes ciudades tenían uno, pero no era un lugar que le gustara visitar. A diferencia de muchos adolescentes, estaba más interesado en la personalidad de la chica que en su cuerpo. Como resultado, había rechazado muchas confesiones, considerándolas mediocres. Lo mismo con las citas, ya que la mayoría de las veces, su pareja era débil de mente y voluntad. Pero Yui era diferente y eso era evidente. Sabía lo que quería y eso le hacía feliz. También estaba bastante seguro de que no lo llevaría a un hotel del amor. Después de todo, seguían siendo menores de edad. Entonces, cuando vio un cartel encima de una entrada que por lo demás era discreta, la siguió sin dudarlo, a pesar de que la conducían por un túnel oscuro y sombrío. A lo lejos, se oían ruidos, gritos y vítores. El olor, potente y penetrante, le hizo sonreír, pues lo reconoció de inmediato y le encantó. Izuku seguía buscando para ver si realmente no había ningún mutante tiburón en su árbol genealógico, porque Katsuki se lanzó hacia adelante cuando el olor a sangre le llegó a la nariz. Entonces chilló cuando descubrió la inmensa arena subterránea, donde dos personas se golpeaban entre sí en el ring. ¿Conoces un ring de lucha subterráneo? Yui también estaba feliz y asintió con la cabeza cuando una mujer gorila gigante se elevó sobre ellos, bloqueándoles la entrada. En realidad, era tan grande y musculosa que Katsuki pensó que era la Ushnomu por una fracción de segundo. No se permiten niños aquí, a menos que tengas un permiso especial. Katsuki pensó en su solución principal, también conocida como eliminar el problema, cuando Yui le tocó el hombro, antes de que llegara un hombre alto, ligeramente bronceado y con ojos dorados, con una pequeña sonrisa en su rostro. Hola niños. ¿Sois los pasantes de Rumi? La señora gorila consideró lo que dijo el hombre antes de relajarse de repente. Oh, si están contigo, entonces no hay problema. Así, sin más, los dejó pasar, mientras el hombre les hacía una señal para que lo siguieran. Irradiaba autoestima y poder, y Katsuki supo de inmediato cómo quería lucir algún día. Espera, Rumi, ¿no? Pensé que el jefe había dicho que solo sus amigos más cercanos podían llamarla así, el hombre asintió en silencio. Bueno, me gané ese derecho durante mi segunda cita con ella. Hicimos una apuesta sobre una pelea. Si ganaba, me ganaba el derecho de llamarla Rumi y, a cambio, si ella ganaba, yo sería su compañero. Personalmente, prefiero ser un héroe clandestino. Las redadas y las peleas callejeras son más lo mío, ¿sabes? Katsuki y Yui se detuvieron por un segundo y se quedaron mirándolo dos veces. ¿Una cita? ¿Con Miruko? Tenía otra opción además de pelea más fuerte, huye de Otsu porque causó otra factura grande que tenía que pagar. Espera un minuto, ¿no se supone que ese es un recinto ilegal? ¿Cómo es que hay héroes aquí entonces?
El hombre se masajeó la barbilla por un segundo, mientras los guiaba hacia una cabina, donde Miruko los estaba esperando vestida de civil. Oye, niño. Veo que conoces a ese holgazán de Ri. Que te jodan, Rumi. Solo en casa. Ambos adultos se miraron, dispuestos a intercambiar golpes, antes de reír y todos se sentaron. En cuanto a tu respuesta, esta arena es, bueno, incluso el HPSC lo sabe. También saben que intentar cerrarla traería más problemas de los que vale la pena. Como resultado, pidieron que una parte neutral tomara el control del lugar. Alguien que se asegurara de que no se convirtiera en una guarida del crimen y permitiera que todos tuvieran un terreno neutral para relajarse y, a veces, intercambiar información. El verdadero jefe está fuera en estos momentos, así que es su novia quien controla todo. ¿Y nadie intenta tomar el control del lugar? Bueno, ¿intentarías meterte conmigo, con Ri, que es tan fuerte como yo, y con Otsu? Los niños se miraron entre sí, antes de que de repente, en la pantalla gigante, vieran a la secretaria de Miruko con ropa de combate, enfrentándose a 3 mutantes cocodrilos que parecían querer huir. ¿Quizás algún tipo de instinto primario? Lo que ocurrió entonces fue una masacre unilateral, ya que la nutria aparentemente tenía mucho estrés que liberar. ¿Alguien está saliendo con Otsu? Eso cuenta como peludo. Nadie se atreve a decir eso, bueno, nadie vivo. En cuanto a quien está saliendo con ella, él es un maniático de las batallas aún más grande que yo, y la encontró perfecta cuando ella intentó arrestarlo. Quería pelear conmigo, y ella estaba allí. Así que pelearon y. Bueno, sucedieron cosas. Ri se rió mientras traía 2 cervezas del bar para Rumi y para él, junto con algunos refrescos para los niños. En cuanto a por qué estás aquí, bueno, a menudo traemos aquí a los pasantes más interesantes para que puedan adquirir aún más experiencia en combate. Algunos amigos tuyos, de la clase B, también están aquí. Mientras decía eso, Miruko señaló otro ring donde Itsuka y Tetsutetsu estaban haciendo equipo contra otra pareja. Katsuki, que había querido un duelo contra Itsuka desde el festival deportivo, se levantó inmediatamente, seguido de cerca por Yui. Bueno, gracias, sensei. Ahora ya sé lo que haré esta noche. Lo que haremos, Katsuki, Yui le recordó su presencia tirándole de la oreja. Sí, quiero decir, ¿quién más podría seguirme el ritmo? Cuando la vio irradiar placer, Katsuki supo que había dicho las palabras adecuadas, antes de susurrarle, una vez lo suficientemente lejos de los adultos, la mejor cita de todas. Bien. Y si ganamos, te dejaré invitarme a otra cita. Son bastante lindos juntos, observó Ri, mientras los 2 adolescentes subían al ring, antes de pedir pelear con los otros 2 internos. Aparentemente no están oficialmente juntos, pero, Miruko, a diferencia de lo que la mayoría pensaba de ella, sabía algunas cosas sobre el amor. Probablemente se besarán después de la pelea. Nada mejor que eso para hacer que la sangre circule. En fin, negocios. Ri sacó unos papeles de su chaleco y se los dio a Miruko, que estaba bebiendo su cerveza. Interesante, sigue ahí, pero ahora está seguro de que lo están alejando de algo. Así que, a pesar de ser técnicamente un pilar, todavía desconfían de él. Sin embargo, dice que probablemente obtendrá más información pronto. Otra ventaja de que Ri sea un héroe clandestino. Nadie conocía su rostro y su estilo de lucha no dependía de su don, debido al estigma que lo acompañaba. Estaba bastante seguro de que era uno de los descendientes del Rey de las Cenizas, de segunda generación según su edad, pero eso no era algo que quisiera en un CV. Admiraba las agallas de Endeavor. A pesar de su peculiaridad, el hombre que probablemente era su tío decidió ser un héroe destacado de todos modos. Aún así, Endeavor lo inspiró a ser un héroe. Miruko revisó los papeles y suspiró. Así que los yakuza estaban trabajando en algo muy sospechoso y sería muy complicado lidiar con ello. Entonces, cuando llegue el momento, podemos contar con Otsu, él, tú y yo. ¿Sabes a quién más podría preguntar? Yo pensó en eso por un segundo, antes de asentir. Tengo a alguien que podría saber dónde está Nuclear Duster. Pero también me gustaría tener más potencia de fuego. Sí, no es como si los Lebellas tuvieran una tarjeta de presentación. ¿Y entre los héroes clandestinos? Puedo intentar convencer a Eraseread, pero el hombre está de mal humor. Aunque bromear podría ser una opción. ¿Ryukiwa ha dicho algo? Oh, ella está totalmente de acuerdo, y su aprendiz también. Aparentemente, está de muy mal humor desde que no lograron arrestar al jefe. ¿Algún otro héroe del top 10? Miruko suspiró, antes de pensar un poco, no contenta con su última idea. Puedo intentar comunicarme con Endeavor, pero, con tu problema familiar, Ri comprendió y asintió con la cabeza. Era un problema que aún no estaba preparado para afrontar. Toda la incursión fue un desastre y todavía necesitaban más información. Desde su regreso, la brava no le dio a su amiga ni un momento para recuperar el aliento, mientras Gent le preparaba té, como de costumbre. Todos necesitaban un respiro, y francamente, eso significaba té para los 3, mientras se relajaban viendo algo de televisión. Los 3 se estaban divirtiendo, especialmente ahora que Ana había admitido que las 2 personas locas que la habían recibido en su loco hogar eran agradables. Gent y la brava no tenían planes extraños ni finales concretos. Solo querían ayudar a la gente y su oferta no tenía ningún tipo de condiciones. Simplemente querían ayudar porque ella era su amiga y podían hacerlo. Entonces, Compres apareció en un instante y se colocó frente a ellos.
Era revelador que lo hiciera con demasiada frecuencia, ya que ninguno de sus compañeros se inmutó. Se limitaron a mirarlo fijamente. ¿En serio? ¿Nada? Comprime, es la cuarta vez este mes, y una vez, que realmente saliste del armario. ¿Qué puedo decir, excepto que soy fabulosa? Los tres Levellers se miraron entre sí y Compres recibió un control, un libro y luego le ofrecieron una taza de té. Entonces, ¿cuál es el placer? Pensé que íbamos a mantener un perfil bajo después de todo lo que pasó. El mago miró a Sophie, y se quitó la máscara. Todos los presentes conocían su identidad y, después de todo, eran invitados a su boda. Luego se sentó frente a Anna y le dijo, Stein confirmó que tu hermano aparentemente está vivo. Amable, siempre dispuesto a experimentar, dejó caer un alfiler para ver si lo escuchaba, mientras todos los demás guardaban silencio. Y ahora está muerto por culpa de la gente que se quedó con Moonfish. Así que, el número de personas que podrían lograr eso es exactamente 1. Todos se detuvieron para escuchar a su jefe, a punto de soltar una bomba. Un hombre que debe odiarnos a muerte porque recientemente arruinamos algunas de sus operaciones. Todos miraron a Compres, que estaba visiblemente y completamente aterrorizado. El mismo Compres que propuso atacar al HPSC con una gran sonrisa en su rostro. Por lo que sabemos, es al menos tan viejo como el viejo, el monstruo francés viviente, y terriblemente poderoso. Es el legendario hombre del saco del submundo japonés, la brava, el cerebro del grupo, supo inmediatamente de quién estaba hablando. Oh, Dios. ¿All for One es real? Y. ¿Estás diciendo que lo más probable es que él sea el que tiene el hermano de Anna? Sí, Y. Tengo una pista del porqué. Compres tomó una silla y se sentó frente a Anna. Anna, ¿sabes el apellido de soltera de mi esposa? ¿No es mi Torilla? Ese era el nombre de su difunto esposo, que arda en el infierno. Era el espía favorito de All for One, y lo envió a seducir a Inko Shimura. Todos los que estaban frente a él se quedaron sorprendidos por un segundo, mientras conectaban los puntos en sus mentes. Mierda, ¿eso te convierte ahora en el tío de Anna? La brava le dio una palmada en la nuca a su prometido antes de que Compres continuara. Mientras tanto, Anna se quedó sentada allí, todavía conmocionada por la revelación. Hasta donde sé, All for One tiene un gran interés en la familia Shimura. Investigué un poco y descubrí que tu abuela, Floati, aparentemente fue asesinada por él. Lo mismo ocurre con tu abuelo, Sandstorm. ¿Entonces tiene algún tipo de venganza contra nosotros? Lo más probable. Todos parecieron detenerse, pensando por un minuto, antes de que Hendle llegara a una conclusión. Si bien la brava era el cerebro, Hendle tampoco era tonto. Increíblemente apasionado por el té. Sin duda. Sin embargo, no era tonto en absoluto. Bueno, entonces. Luchemos todos contra uno. Anna miró a Hendle, sin poder creer lo que escuchaba, especialmente después de que Compres intentara transmitirle lo terriblemente aterrador que era el enemigo. También supo lo tontos y o leales que eran sus dos amigos cuando la brava asintió con la cabeza frenéticamente. Pero podrías morir. Bueno, para ser justos, ya arruinamos algunas de sus operaciones. Dudo que pedir disculpas lo convenza de que nos perdone. Además, Anna, prometimos ayudar. Y claro que lo haremos. Compres dejó que todos lloraran por un segundo, con una pequeña sonrisa en su rostro. Esta tripulación estaba loca, pero era su tripulación. Ahora todos tenían un interés personal en ello. Lo que había comenzado como una pequeña investigación, probablemente iba a ser su aventura más loca. Creo que mi antepasado Hyarima estaría orgulloso de todos nosotros. Le encantaba tener sexo con All for One. Todos asintieron con la cabeza, mientras unían sus manos, unidos. Ah, y por cierto, Anna, tu tía te invita a cenar con nosotros mañana por la noche. Dice que no es negociable y que si intentas escapar, te perseguirá. No te preocupes, lo peor que puedes hacer es que te aplasten en un abrazo. Además, tu prima probablemente te bombardee con preguntas. Ah, cierto. Anna acaba de entender esto. Aunque no encontró a su hermano todavía, encontró a dos familias. Gracias, tío.